Jimena Latorre, exabogada, integrante del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo estás? Y está Rolo Barbano. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Jimena, ¿cuál es tu mirada sobre la defensa de Beraldi en relación con el vínculo comercial entre los Kirchner y Báez? En realidad creo que acá lo que hay que celebrar primero es que hay paz mientras estamos escuchando los alegatos de la defensa, ¿no? Tuvimos una sociedad muy convulsionada, una parte de la sociedad muy convulsionada durante los alegatos de la Fiscalía, que su deber es acusar. Durante estos 2 días escuchamos la defensa de Beraldi. Habrá que ver qué decide el tribunal, si se da por satisfecho o no, respecto de estas pruebas que en principio ellos creen que están revirtiendo. La verdad es muy claro la presentación de Lucía, pero de vuelta, ¿no? Lo más importante acá, y después de los hechos a los que hemos sido sometidos como sociedad, es que estas defensas están sucediendo en paz, que no tenemos a la gente crispada en la calle como sucedió cuando tuvimos a los fiscales, ¿no? Y ojalá logremos una sentencia de los jueces, que son quienes están llamados finalmente a darnos una respuesta, porque nosotros podemos especular muchísimo, pero lo cierto es que quienes tienen que resolver son los miembros del Tribunal Oral. Y esperemos que ellos puedan hacerlo con total libertad. Y para eso creo que necesitamos realmente de un Consejo de la Magistratura que logre garantizar esa verdadera independencia en el Poder Judicial, ¿no? ¿A vos te condiciona ser parte del Consejo de la Magistratura para opinar técnicamente? Claro que sí. Bueno, abramos las cartas y sí, es importante, sí. Pues si no vamos a empezar a tironear, ustedes mismos se dan cuenta en casa, sobre por qué no se puede hacer. Explícalo técnicamente estando en el Consejo. El Consejo de la Magistratura tiene 2 grandes roles fundamentales, que son la selección de los jueces y, por otro lado, lo que es el tratamiento de las denuncias. Si algún día llega una denuncia contra alguno de los miembros del Tribunal Oral, es el Consejo de la Magistratura quien está llamado a resolver, y puede llegar hasta la acusación para luego iniciar un juicio político, con lo cual yo no podría expedirme sobre el fondo de la cuestión, porque podría estar mañana sujeta a que me recusen frente a esta situación, ¿no? Pero es mucho más importante que opines en este programa y en televisión. Para eso vino. No tenés que elegir. Claro. ¿No te parece? ¿Qué querés de la televisión? Bien. Jimena, ¿y qué pensás cuando escuchás a Gregorio Dalbón diciendo Luciani y Mola, los fiscales del juicio de realidad, van a terminar mal? Bueno, esas son las situaciones que veo mal, ¿no? Institucionalmente nosotros, de vuelta, estamos pasando por un momento muy complejo de la Argentina. Lo que vimos hace semanas atrás no es menor. Y por lo que venimos viendo, aparentemente esa banda de copitos pareciera que es una parte de una sociedad que realmente se siente marginada, no tiene respuestas, no le estamos llevando las soluciones que necesita la ciudadanía en su conjunto, y se la exacerba permanentemente con frases como esa. Entonces, yo no quiero hablar de discursos de odio, porque no es un problema de discursos de odio. Acá lo que hay es una necesidad permanentemente de tratar de rebatir lo que debería dirimirse en el juicio, a través de argumentos políticos, presiones a los jueces, y eso es lo que no podemos permitir. Y para eso está el Consejo de la Magistratura, de alguna manera. No podemos permitir que se los presione a los fiscales, no podemos permitir que se los presionen a los jueces, y necesitamos garantizar que tanto los fiscales que tienen el rol de acusar, o sea, la crispación social que se generó alrededor de 2 fiscales que estaban haciendo su trabajo es muy nocivo para las instituciones, como es nocivo que esas amenazas de qué despelote que se va a armar si la tocan a Cristina. Entonces, ¿cómo nos paramos frente a 3 jueces que están llamados a resolver en una causa tan compleja? A uno de los cuales ya le dejaron un mensaje
dejen la puerta de la casa y a otros que le han mirado las declaraciones juradas que habían entregado por ley. Digo, y a otros también le está ese hackearon el contexto. teléfono. A otros le hackearon el teléfono. Ese es el contexto también en el cual están trabajando. Es gravísimo lo que está pasando, es muy grave y pasa porque también están acostumbrados este gobierno a controlar a la justicia y nosotros no podemos permitir que nos controlen. Por eso, el 18 de octubre hay elecciones en el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, y hay dos modelos de país en pugna. Tenemos un modelo de país que pretende llevarse puesto todo, porque lo vemos insistiendo todavía con elevar el número de la Corte a 25 miembros cuando fueron ellos los que bajaron el número a 5, insistiendo con atacar a los fiscales, a los jueces, desestabilizando a la justicia. No puede pasar eso. Y mientras tanto tenemos que ver qué hacemos con los representantes en el Consejo. Aguardame un minuto que te vamos a mejorar el micrófono. Lucy, Pablo. No, yo quería tomar lo primero que te decía la doctora es paz social, decía ella. ¿Quién fue el que dijo, quieren paz, sincericidio total, quieren paz social, paren el juicio de viabilidad? José Mayans. ¿Quién es José Mayans? Para quien todavía no sigue lo fino y ya es famoso, es el presidente del bloque de senadores de Cristina Kirchner. Entonces, es claro este mensaje en el cual se le está diciendo en el Senado, clave para la definición de un montón de nombres, jueces y fiscales, la paz social tiene que ver con determinado orden, no lawfare ni nada de esta historia. Bueno, de hecho, miren este tuit, por favor, porque a la conversación pública todos podemos agregar. Ahora, lo que agregue una vicepresidenta y líder de un espacio político pesa mucho más de lo que opine cualquier señor en televisión. Comparto con ustedes estos imperdibles 9 minutos de la audiencia de hoy, donde el doctor Veraldi, tal cual se los adelanté ayer, demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Bueno, de esto hay que... Perdón, quería decir que es ridículo también hablar de fake news en boca de un fiscal. Sí, estaba pensando lo mismo. Las fake news se producen desde un órgano informativo o pretendidamente informativo. Pero tiene sentido en este sentido. Lu, hablar de fake news del alegato fiscal, digo... En todo caso son pruebas falsas. Eso es lo que dijo. Explicar qué hay en esos 9 minutos que ella postea. Veraldi rebate un planteo de los fiscales que se hizo en base a una noticia. Eso es a eso va el fake news. Pero ellos no son los que la producen, eso es lo que estoy planteando. Es muy malo institucionalmente tener una vicepresidente de la Nación que es abogada que se exprese en estos términos. Bueno, yo lo que creo es que va a haber que estar atentos a su tono y a su contenido el día viernes. Cristina Kirchner va a hablar a partir de las 11 de la mañana ante el tribunal. Es la segunda vez que ella le va a hablar a los 3 jueces que llegaron a donde están con un decreto firmado por ella, 2 en el año 2011 y el tercero en el año 2015. Pero además, la última vez que ella se dirigió a ese tribunal, los acusó de tener una condena firmada, los acusó de ser el brazo ejecutor del lawfare, esta tesis que ella instaló en este juicio, que es ser víctima de una persecución política y de que en esta causa no hay un solo elemento jurídico. Y además dijo que esos 3 jueces a los que le va a hablar este viernes van a tener que responder preguntas porque a ella la historia ya la absolvió. Bien. Pero acá es un juicio, dícenle algo. Permíteme. Perdón, va a hablar como abogada ella el viernes. Ella solo puede hablar en instancia de alegatos en su rol de abogada asumiendo su autodefensa. Ventajita, digamos, Bien. va a tener sobre el resto de los acusados. Ella Claro. va a hablar una vez como acusada y ahora va a hablar como abogada. Lo hizo Fernando de la Rúa en el juicio por las coimas del Senado. Hay antecedentes, el tribunal se lo aceptó porque lo que venía diciendo Cristina es me niegan mi derecho a defensa, aquella vez que habló desde el Senado después de que el fiscal pidió la condena, una instancia en la que ella no podía ampliar su indagatoria. Eso hay que aclararlo. ¿Es legal? No es legal. Es legal. ¿Que ella se defienda? Sí, claro que es legal. No, ella tiene, o sea, cualquier acusado tiene sus palabras finales, además de la indagatoria. En el caso de ella, siendo abogada,
bueno, también puede asumir su propia defensa. Si ella no fuera abogada, no podría haberlo hecho. Igual Rolo va a ser Con una respecto, defensa política, va a blanquear que todo es una discusión política, no es una discusión de esta prueba no, esta prueba no. Por eso hablaba de... Técnicamente Ahora, no el puede. Consejo de la Magistratura, Ella va a hacer una aprovechemos... pero qué duda hay de Pero quería marcar esto. Técnicamente no puede hacer una defensa política porque los alegatos son defensas Eso es lo que quería políticas sobre marcar. las pruebas que hay en el Lo juicio. Es que una habló el otro ventaja. día en el Senado, que fue Ella va a el hablar como ensayo, fue abogada. la Eso no era en previa. el marco del juicio. Ya lo sé, pero es la previa de esto. Ella quería defenderse en el marco del juicio. Y lo y va a no corre- hacer, Bien. pero ya no tuvo la correspondía. oportunidad de hacerlo. El Digo Consejo de ventajita, la- porque ella va a hablar como abogada y no fue su propia Exitosa. abogada en este juicio. Exitosa. Ella tuvo su momento para declarar, después buscó uno fuera de término que no le correspondía, lo hizo por YouTube y ahora lo va a hacer amparándose en que tiene título de abogada y que puede defenderse a sí misma. Seguramente no va a ser una defensa técnica. Esto es lo que está claro. Permítame, Que todo el Consejo aprovecharse de la de las ventajas. Magistratura, Y sí, obvio que ¿Les sí. molesta si hago un par de preguntas mientras No, ustedes me charlan? molesta que seamos ingenuos cuando hablamos de una mina Nadie es que viene ingenuo tomando a esta ventaja altura, todo el Rolo. tiempo. No, digo lo que estoy planteando es que vemos todo el tiempo como Cristina se toma ventajas, hace una defensa totalmente fuera del juicio, simulando que es en el juicio desde YouTube, desde su despacho en el Senado, usando su lugar de trabajo para hacer una defensa personal. Instala que no se pudo defender, cosa que es mentira. Lucía ha mostrado y ha contado las pruebas que se han presentado en su defensa y ahora va a usar una ventajita más. Bien, Digo, déjame como soy preguntar. abogada, voy a Permitime. seguir alegando. ¿Vos creés que esto se lo aceptan porque es legal o en tono a lo que dice Rolo se lo aceptan porque si le dicen que no va a ser muy fuerte el embate y se va a victimizar y van a decirme quién proscribir? No, esto de hecho lo hemos hablado con algunos colegas y no, ella de vuelta, siendo abogado uno puede asumir su propia defensa. Entiendo la frustración de Rolo, por supuesto que permanentemente estamos Cara de viendo... frustración, Rolo. Cara de... No, pero estamos permanentemente viendo cómo hace para acortar, para frenar los juicios, para chicanear, para... O sea, esto lo venimos viendo, entonces no nos sorprende tampoco. Lo hizo históricamente. Lo ha hecho siempre. Lo ha Ahora, hecho siempre. Lucía decía que es una o Rolo decían que esta es una etapa de defensa técnica. Probablemente Cristina haga ahí una locución completamente política. ¿Eso puede ser sancionado, cuestionado, tiene algún rol? ¿O pasa de largo y se sale con la suya, como dice Rolo? Pasa de largo y sale con el... Nadie- El ¿sabés lo que pasa? Consejo de la Magistratura. Esa cara de que- Pues, estuvimos mucho tiempo hablando de la maniobra en el Senado, de desdoblarse y decir, somos peronistas, pero ellos son de las provincias y nosotros no, y ahora... Y ganaron ese partido del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tiene fuerza, tiene la posibilidad de modificar en algo el embate del kirchnerismo contra la justicia o está tomado No, por el mismo registro. El Consejo de la Magistratura hoy tiene una equiparación de fuerzas bastante interesante, pero lo cierto es que ahora lo que vamos a ver en noviembre tenemos que renovar todo el Consejo de la Magistratura, salvo el representante del Ejecutivo y por supuesto el presidente de la Corte, el resto se cambia toda la integración. Entonces va a haber ahora una puja muy grande porque lo que se define es una gestión de los próximos 4 años. Y si ellos logran un número determinado, en principio por ejemplo, para elevar ternas necesitas 2/3. Si ellos logran 2/3 adentro del Consejo de la Magistratura, conociendo las maniobras que han hecho hace muy pocos meses nomás, podemos tener problemas, porque nuevamente vamos a volver a esta justicia militante a la que nos han tenido acostumbrados durante los últimos años de su gobierno. Y ahí hay que también tener en cuenta que muchas veces algunos se disfrazan de otro ropaje, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, ¿no? En el caso del estamento de los abogados, que son 4 representantes de la abogacía, que tienen que ir al Consejo de la Magistratura a representar a la abogacía independiente, hay 2 listas que son 100% antisistema, que son los que defienden la Corte de 25 miembros, que son los que defienden con bombos y platillos todas estas movilizaciones contra la justicia. Entonces, ahí es donde
que hay que estar muy atentos. Y lo que es muy triste es que de los 165.000 abogados que están llamados a votar el 18 de octubre, nunca votan más del 10%. Y eso está mal. Eso habla de un muy bajo compromiso de nosotros, los abogados. Es un padrón real, es decir, Sí. hay gente que está tomada y ya no está operativa, fallecidos, no sé. Bueno, siempre hay un margen de Me parece error. medio bajo 10%. Es siempre muy bajo. ¿Por qué? Porque en general suelen ser elecciones que no se divulgan demasiado, porque se manipulan a través de los aparatos. Entonces, al final de O cuentas, sea, vos decís vayan a votar. la Si quieren gente tiene que ir a votar. Bien. Exactamente. Jimena, muchas gracias No, gracias por haber a venido. ustedes. Sonará la